Cuando hablamos de la posición internacional de la Unión Europea, es importante tener en cuenta algunos aspectos geopolíticos. Mucho se habla que una de las razones de la creación de la Comunidad Europea fue la contención de la Unión Soviética. Es necesario acordarnos que en los 50 era tiempo de Guerra Fría, entonces una Unión Europea unida, con la ayuda de los Estados Unidos, sobre todo del Plan Marshall, que puso mucha plata en el desarrollo europeo, era una manera de contener la expansión comunista que venía de los soviéticos. Con el tiempo, la Unión Europea se desarrolla mucho más, como hemos visto, con muchos tratados, con muchos derechos, con muchas instituciones, y se vuelve algo muy grande. Pero desde que Rusia hizo su guerra en Ucrania, la posición geopolítica de la Unión Europea como una unidad de contención de la Rusia vuelve a tener fuerza. Entonces, lo que se habla hoy en Europa es: Europa necesita otra vez profundizar la integración porque hay una amenaza al lado que es la Rusia y su expansionismo. Pero al mismo tiempo, una de las razones de la invasión rusa en Ucrania es la expansión de la NATO, la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la cual hace parte Estados Unidos, que es el líder, y prácticamente todos los países europeos. Entonces, de alguna manera, la guerra entre Rusia y Ucrania tiene una parte de la explicación que es la provocación de los Estados Unidos y de la NATO. Entonces, Europa también piensa: si tenemos más autonomía, podemos no seguir las orientaciones de los Estados Unidos porque los Estados Unidos y la NATO provocan guerras en el mundo, tienen su responsabilidad en la guerra de Ucrania, guerra en Siria, guerra en Afganistán, y al final los europeos es que reciben las consecuencias porque son guerras muy cercanas a su territorio, por ejemplo, la inmigración. Entonces el dilema de la Unión Europea es: necesitan la protección de los Estados Unidos y de la NATO delante del avance de los rusos, pero al mismo tiempo necesitan más autonomía frente a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, aunque protejan la Unión Europea, también causan problemas a la Unión Europea. Entonces, en los próximos años, una discusión muy importante es protegerse de los rusos, pero al mismo tiempo tener un poco más de autonomía de los Estados Unidos, que hoy es como el patrón de Europa. Europa tiene dependencia de los Estados Unidos, entonces es un dilema de Europa estar entre dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, y no estar segura para qué lado marchar.